Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Un jueves más de reflexiones de esperanza, pidiéndole al Señor que su vida esté bien, allá donde está, en su hogar, esperando que Dios los guarde, los bendiga y que todas las cosas que suceden en su vida pues sean para glorificar el nombre del Señor. En este jueves de reflexiones de esperanza vamos a iniciar dándole gracias al Señor por su gran amor, por su bondad, por la misericordia extendida a nuestra vida en todo este día que ha transcurrido y ahora pues en la noche ya rumbo a descansar, que Dios sea el que nos guarde y nos cuide. Señor, te damos gracias por este momento que estamos aquí reunidos delante de ti, delante de tu presencia, un jueves más de reflexiones de esperanza, para que tu bendición nos alcance cada día. Te pido, Señor, de que esta palabra que vamos a compartir hoy sea, Señor, sembrada en el corazón y dé fruto a 100 por uno y que pueda ser de edificación a los que las escuchan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado hermano, Maranata, Cristo viene pronto. Estemos listos y preparados porque las señales están cumplidas. Nuestra vida merece estar en comunión con Dios para poder estar preparado para su advenimiento y el arrebatamiento de la iglesia. Es una introducción, una palabra de ánimo para que usted no claudique, sino por el contrario, sigamos firmes en el nombre del Señor. Hoy vamos a ver la segunda parte de la reflexión de esperanza que titulé La obediencia impulsa la bendición. Vamos a dar un repaso muy rapidito para entonces entrar en la segunda parte. Recordemos que estamos conversando del evento que aconteció en Israel cuando reinaba Acab. Acab hizo lo malo delante de Dios, siendo rey de Israel. Se casó con una mujer terrible, Jezabel, pero eso no fue lo más terrible. Lo más terrible fue que él apartó el corazón suyo primero de Dios y llevó al pueblo a la adoración a los Baal o al dios Baal y a Acera, dioses paganos que Jehová aborrecía. A raíz de ese comportamiento, vamos a decir, de esa desobediencia al Señor y de esa idolatría que Dios castigaba, Jehová Dios le habla a Elías y Elías da una profecía sobre la tierra de Israel, que no va a caer lluvia sobre la tierra ni rocío. Posteriormente, el Señor le dice, de ahí vete al arroyo de Kerib y ahí yo te voy a sustentar con pan y carne que te van a llevar los cuervos. Sin embargo, pasó el tiempo y se secó el arroyo. Y ahí quedamos en la primera parte. ¿Y ahora qué? Se secó el arroyo, no tengo agua. La Biblia no detalla claramente si los cuervos seguían llevándole carne y pan. Sin embargo, puedo decir que no. Y la situación a Elías se le complicó. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora que se secó el arroyo? A veces, amado hermano, por ser obediente al Señor, nos suceden algunas cosas que humanamente hablando pareciera que fuera al revés de lo que nosotros pensamos. Cuando obedezco a esta palabra, a veces humanamente hablando, pareciera que voy al revés. Y el enemigo muchas veces pues usa las circunstancias y usa las situaciones para hacernos entender que Dios no está con nosotros. Y yo no sé qué habrá pasado por la mente de Elías. Me imagino él pensó, bueno, ahora que yo mismo dije que no iba a haber agua, ahora no hay agua en Israel ni para mí. Pero hoy en la segunda parte que vamos a leer, vamos a ver cómo Dios actúa cuando nosotros somos obedientes. Y esa obediencia que impulsa la bendición. Así que vamos a seguir el tema que dice, la obediencia impulsa la bendición. Y vamos a ver ahora
que después, entre el versículo 7, recordemos el texto. Estamos en 1 Reyes capítulo 17. Entre 1 Reyes capítulo 17, versículo 7 y 1 Reyes capítulo 17, versículo 8, no establecemos o no se establece un tiempo, no se establece tiempo alguno. Así que no podemos saber entre el momento del versículo 7 al versículo 8. ¿Qué dice el versículo 7 de 1 Reyes capítulo 17? Dice: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Le hago una pregunta, amado hermano. ¿Usted cree que Dios no era capaz de mantener el agua en ese arroyo para que Elías siguiera sustentándose hasta que lloviera? ¿Usted no cree que eso era posible, que fuera posible? Yo digo que sí. Pero Dios tiene un plan. Y eso es lo que vamos a ver esta noche en Reflexiones de Esperanza. Dios tenía un plan. Así que Él permitió que el arroyo se secara y que posiblemente los cuervos no fueran a alimentarlo. Y seguida la lectura, en el versículo 8 dice: vino luego a él, ¿a quién él? A Elías, palabra de Jehová diciendo, vuelvo y repito, ¿cuándo se dio esta palabra? No sabemos si fue inmediatamente que se secó el arroyo, fue cuando el arroyo se secó y pasaron unos días, no sabemos. Pero en ese momento específico dice la Biblia, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vamos a ver, Dios le da a Elías una palabra extraña o una palabra humanamente hablando media complicada. Amado hermano, Dios actúa muchas veces en lo que para nosotros es absurdo, pero Dios tiene todo bajo control. ¿Qué significa una viuda para usted? Una viuda para mí, yo escribí, una mujer sin esposos, que es el sustento, tristeza, económicamente hablando, sin sustento. Y comencé a pensar, digo, pero ¿por qué? ¿O no hubiese sido mejor que Elías fuera a un lugar que no fuera una viuda, pues? Que fuera un lugar donde la gente fuera un poquito más acomodada, ejemplo. Pero Dios lo manda donde una viuda, que es algo para nosotros humanamente hablando extraño. Pero sin embargo, si fuera con otra persona, no era el plan de Dios. Ahora, yo no sé si Elías conocía a alguien más allá en Sarepta donde Dios lo mandó, o tenía algún conocido, un amigo, no sabemos nada de esas cosas. Lo que sí sabemos es que Dios tenía un plan. Y a veces en nuestra vida llegan situaciones y retos y llegan situaciones delicadas porque no es lo que vemos inmediatamente, sino lo que Dios quiere hacer después. Y cuando obedecemos a Dios y vemos el después, decimos, oh Señor, ya sabía lo que tenías preparado para mí. Gracias que fui obediente. Y también la consecuencia de la otra persona que recibe bendición por nuestra obediencia. Elías obedeció. Muchas veces se pierde la bendición porque queremos encajar a Dios en nuestra forma de pensar. Y eso muchas veces hablando espiritualmente no funciona. Y realmente cuando Elías recibe esa palabra y él tiene que irse donde la viuda, yo supongo que en la cabeza de Elías pasaron muchos pensamientos. Dice, pues el Señor me va mandando una viuda. ¿Qué hago? Una viuda. Bueno, lo importante es que Elías no objetó ni cuestionó, sino se fue para donde Dios
le había mandado. Mire lo que dice Isaías 55, versículo 8 y versículo 9. Vamos a ver lo que dice Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque no podemos encajar la mente de Dios ni el pensamiento de Dios al raciocinio humano. Y muchas veces lo queremos hacer. Muchas veces queremos encajar a Dios en nuestro razonamiento y decimos, no, por ahí no es. No, estás equivocado. No, porque yo creo que por ahí no va la cosa. Pero ya Dios me lo dejó en su palabra. Dios usa a personas, Dios usa hermanos, Dios usa la naturaleza, Dios usa muchas cosas para hablarnos. Y tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Sensible a lo que Dios quiere en nuestra vida. Y eso fue Elías. Elías fue sensible a lo que Dios le dijo y dijo, voy a ser obediente. Voy a ir donde la viuda. Y claro que sí, amado hermano, a veces nuestros pensamientos nos traicionan. Cuando uno lee muchas cosas que pasaron y están escritas en la palabra, uno dice, pero ¿por qué fue de esa manera? Ejemplo típico, cuando el Señor sanaba, en el Nuevo Testamento descrito, muchas veces usó un método con una persona o una forma con una persona y otra forma con otra persona. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que hace con nosotros como Él quiere y donde Él quiere, no como nosotros pensamos o entendemos. Y ahí está, amado hermano, la bendición de ser obediente a Dios. Porque después de la obediencia viene la bendición. Después de la obediencia viene ese anhelar. Después de la obediencia viene, vamos a decir, la bendición para mí, pero también para mi entorno, para todo lo que me rodean. Y créalo, amado hermano, cuando usted es obediente, Dios va a completar el plan en su vida. Ahora, después que Elías obedece, vamos a ver cuáles son los personajes que interactúan y ven la mano poderosa de Dios en su vida. El primer personaje que estamos hablando de él, Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta, afectado por lo que estaba pasando, entra a Sarepta y le pide a la viuda agua y pan, pero con una condición. Vamos a leer lo que dice 1 Reyes 17. Vamos a leer desde el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Obedeció. A veces, amado hermano, pensamos que bueno, yo tengo que resolver un problema, mejor lo hago por aquí, por acá, y hacemos hasta fórmulas, y hacemos caminos, y hacemos todo un plan, y de repente uno ve como que Dios no quiere ir por ahí, y nosotros cometemos el error de seguir por ahí y pasamos consecuencias. Pero él se levantó y dice, y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías, primer personaje. Segundo personaje que vemos ahí, la viuda. En el versículo 11 dice, y yendo ella a traérsela, ¿qué le iba a traer? Agua, que le había pedido un vaso de agua. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Le pidió agua y le pidió pan. Hasta ahí vamos más o menos bien. Sin embargo, dice, y ella respondió,
vive Jehová tu Dios. Algo interesante que no tengo tiempo de desarrollar es que la viuda sabía que él era un ministro, sabía que era un siervo de Dios, sabía que él era un profeta. Y le dice, mire lo que dice, vive Jehová tu Dios. No hay mucho tiempo para ver esa parte que es muy interesante desarrollarla, pero no tenemos tiempo. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Tercer personaje, el hijo. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella dice, ¿sabes qué? Si yo te obedezco, voy a quedar también sin comida. ¿Cómo te voy a obedecer a ti si yo tengo que alimentar a mi hijo? Y si te doy primero la comida a ti y no me alimento a mí y a mi hijo, igual todos vamos a morir. Mejor alimento primero a mi hijo. Pero hay algo que creo que la fe de esta mujer o la obediencia de esta mujer fue tremenda. Pero fue porque Elías después le da la promesa. Y ella, sostenida en la promesa, obedece. Vamos a ver, y dice, Elías le dijo, no tengas temor. Y esa palabra Dios se la dice a usted en esta noche, amado hermano, no tengas temor. A veces va a pasar por situaciones difíciles y complicadas, pero no tengas temor. Dice, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Ahí viene la cosa terrible, hazme a mí primero. Dice, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y en el 14 viene lo más tremendo, que es lo que yo quiero que usted y yo analicemos y digiramos de tal manera que entendamos que en el obedecer al Señor hay bendición. Porque Jehová de Israel ha dicho así. Y ahí viene la palabra y la promesa de Dios para ellos. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amado hermano, tenemos promesa en esta palabra. Tenemos la promesa que Dios nos ha dejado. Agarrémonos de la promesa y seamos obedientes, porque la bendición viene. Aleluya. La viuda y el hijo pudieron decirle al profeta, mira, vete de aquí con tu locura. Yo voy a ver cómo me defiendo con mi hijo y voy a ver cómo conseguimos por ahí una chambita y hacemos algo. Pero hubiese sido peor, porque de veras ella hubiera muerto. Amado hermano, la obediencia impulsa la bendición y nos deja ver el poder de Dios en la adversidad. Cuando ella hace lo que Elías le dice, vamos a ver lo que pasa. Vamos a seguir leyendo. Dice, después de la promesa que Elías le dio, en el versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La promesa de Dios se va a cumplir, amado hermano. Usted solamente obedezca. Vamos a ver el último punto. En esta situación, vemos que hay 3 personas afectadas. Elías, que también tenía hambre y venía mandado por el Señor. La viuda, que era una viuda que no tenía, la viuda que se le murió el esposo. Y el hijo. Y el hijo, que muy bien pudo tener otra reacción. El libro no identifica cuántos años tenía, sin embargo, pues también estaba ahí como padeciendo lo mismo que estaban todos. Y es muy interesante comprender de que de la obediencia de uno dependía la subsistencia del otro. Si Elías no hubiera obedecido a Dios, la viuda no hubiera sido sostenida. Si la viuda no hubiese obedecido a Elías por la palabra de Jehová,
el hijo hubiera sido afectado. Entonces, vemos que a veces la obediencia en nuestra vida afecta a todo un entorno, amado hermano. Recordemos que somos un canal de Dios que muchas veces Dios usa para bendecir a otras personas. Vamos a hacer la conclusión. Recordemos que nuestra desobediencia, o sea, no ser obediente, puede truncar la bendición de Dios a otros hermanos, familiares o conocidos. Para que la bendición sea impulsada, tenemos que ser obedientes a su palabra y a sus promesas. Y no dudar y actuar en fe cuando Dios así lo demande. Que Dios nos dé sensibilidad para comprender sus planes y ser un canal de bendición. La desobediencia, amado hermano, para nadie es bendición. Al contrario, es maldición. Pidámosle a Dios ser obediente, tener el oído sensible a la voz de Dios para creer en lo que Él dice, lo promete aquí en su palabra, porque cada día, amado hermano, Dios demanda más obediencia a nosotros y esa obediencia va a impulsar la bendición de Dios a su vida, aunque parezca que las cosas se convierten medio turbulentas, Dios va a estar ahí. Dejémoslo hasta ahí porque sabemos que la bendición, en la obediencia, hay bendición y que Dios lo bendiga allá donde usted está y que siempre en nuestro corazón exista la disposición para obedecer su palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que la obediencia a tu promesa, en esa obediencia hay bendición. Y eso afectará a todo nuestro entorno. Permítenos, Señor, ser obediente a lo que tú nos has mandado, lo que está en tu palabra. Pero ser obediente más que todo, Señor, para recibir la bendición que tú tienes preparado. Que tengamos oídos espirituales y una mente abierta a lo que tú nos has prometido. Te pido, Señor, allá en casa, los que están pasando una situación complicada de decisión, de si voy para la izquierda, o voy para la derecha, hago esto o hago lo otro. Señor, dele sabiduría y dirección de lo alto para que puedan decidir correctamente en obediencia a tu palabra. Gracias por este culto de reflexiones de esperanza y que cada hermano allá en su casa tenga la bendición de Dios en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, amados hermanos, y que esta palabra dé fruto en su vida y en su hogar. Bendiciones.